El mismo Espíritu Santo es el que sirve como garantía de que hemos sido adoptados como hijos de Dios. No es un invento, no es una idea, no es que te lavaron la iglesia, el cerebro en la iglesia Casa de Bendición, no. Ahora herederos somos, no somos esclavos. Ahora tenemos acceso a todas las riquezas, a las promesas del Padre. Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Yo a propósito quiero leer la Nueva Traducción Viviente para poder escuchar un poco más claro algunas palabras particulares. Y dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Padre, gracias por tu palabra. Ella es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra es la verdad absoluta. Tu palabra, Señor amado Padre, es nuestra regla de fe y conducta. Tu palabra, Señor amado Padre, no se equivoca. Te pido que a medida que yo hablo al oído del pueblo, tu Espíritu tome la palabra y la acomode al corazón para bendición de aquellos que la escuchamos. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse, no siente el gozo ni la alegría. Gloria al Señor. Dígale a la persona que está a su lado: soy adoptado. Tengo un padre. Ya no soy más huérfano. Gloria sea al Señor. Posiblemente entre nosotros haya alguna persona que sea huérfano o lo fue en algún momento de su vida. Y ser huérfano es algo muy feo, porque yo no sé si ustedes han visto o han ido en algún momento de su vida a un orfanato. Y un orfanato no es un lugar donde se respira paz, amor y alegría. Normalmente es un proceso en la vida de esos niños que generalmente están en ese lugar difícil, duro, seco, de soledad, de desiertos. Y muchas veces nosotros nos compadecemos de ellos, pero recapacitamos y decimos: bueno, aunque yo quisiera, yo no puedo llevarme a la casa 4 o 5 muchachos, pero sabemos que hay personas que sí lo hacen. El propósito de esta palabra que quiero compartir con ustedes en esta mañana es que todos los que estemos aquí podamos comprender cómo es que a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, a través del cumplimiento de las profecías de la Biblia en Cristo, nosotros podemos llegar a convertirnos en hijos de Dios. Quiere decir que venimos a ser injertados en la familia de Dios. Por lo tanto, ya no somos huérfanos, ahora tenemos un Padre. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, dice que cuando Jesús vino a los suyos y los suyos le recibieron, luego en el rechazo del pueblo de Israel, por decirlo de alguna manera, Pablo toca este tema en su carta a los romanos. En ese rechazo
se abrió una brecha a los gentiles, de los cuales somos todos nosotros que no somos judíos, y pudimos entonces ser adheridos por la promesa y por la obra de Cristo a participar de la gracia y de la salvación que se había preparado en Cristo Jesús, y ahora nosotros somos parte de la familia de Dios, aquellos que hemos abrazado a Cristo. Amén. Entonces dice el texto que ahora los que creen en su nombre, el verso número 12 del Evangelio de Juan capítulo 1, les ha sido dada la potestad, el poder, el derecho de ser entonces hechos hijos de Dios. A pesar de que el tema de la adopción para nosotros no tiene quizás un contexto como lo tenía en los tiempos bíblicos, ya que en estos tiempos la adopción generalmente ocurre cuando dos personas, un matrimonio, una pareja, van en busca de un niño o una niña, una criatura, y de alguna manera lo adoptan porque lo hallan bonito, o porque simpatizan, o porque sienten en su corazón ese debe ser el niño, y lo adoptan. En los tiempos bíblicos era muy diferente. En los tiempos bíblicos, aunque tenía dos connotaciones que voy a explicar más adelante, el niño era prácticamente el que o el hijo o el esclavo en este momento, para entrar al contexto de lo que voy a explicar, el esclavo era adoptado en un foro público y de una manera o con un propósito y una motivación muy diferente a lo que nosotros entendemos la adopción hoy día. Por ejemplo, la adopción hoy día se hace con el propósito de darle el cuidado, el techo, el alimento a ese niño, sacarlo de una crisis en la cual él permanece. Pero en los tiempos bíblicos generalmente, y en el contexto de lo que habla, utilizando la palabra que éramos esclavos de la ley, Pablo está apelando a otra connotación en la cual nosotros estamos como esclavos siendo vendidos, y Cristo viene a adoptarnos y a pagar un precio. Pero más ahorita le voy a explicar cómo se desarrolla la cosa. ¿Qué sucede, hermanos? Bajo las leyes civiles, bajo el Imperio Romano, la adopción se convirtió entonces en una especie de compra. Es decir, la motivación del que adoptaba no era necesariamente cuidar de esa persona por amor, sino que lo compraba con un beneficio, con algo en mente, con el deseo de sacarle provecho a esa persona. Entonces se llevaba en presencia de muchos testigos. A este tipo de adopción es a la que Pablo parece aludir cuando escribe la carta a los Gálatas. Yo quiero que lo que usted vea en su mente es que estamos en un foro público, en una plaza pública, y usted y yo estamos allí como esclavos, atados de manos y atados de pies, y estamos sin ninguna, sin ningún derecho, sin ninguna capacidad para nosotros decidir. Estamos allí a merced de que venga alguien y compre nuestra vida y nos adopte. Pero generalmente, repito, en esa adopción, el que compraba a ese esclavo lo llevaba al campo a trabajar, lo llevaba a su casa a servir. Pero apareció en escena una persona que se llama Jesucristo, que vino con una intención muy diferente: a adoptar a aquellos esclavos que estábamos en la plaza pública, alegóricamente en la plaza pública, siendo allí escarnecidos, siendo burlados por todos, siendo mirados por menos. Apareció Cristo en tu vida y en la mía, y vino a comprarnos y a darnos ahora una adopción con su sangre, no con precio de este mundo, sino con su sangre, para sacarnos de esa esclavitud y darnos ahora libertad. Y el texto, que no vamos a tocar todos los aspectos hoy, habla de la libertad en el espíritu y la libertad que Dios nos da a nosotros como sus hijos y todo eso. Ahora, en el verso 5 dice el texto que leí al principio: Dios lo envió, es decir, a Cristo, para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Ya más adelante explicaré eso también. La adopción del cristiano, lo que denota y lo que nosotros debemos abrazar, debemos asirnos de este pensamiento, que es un acto de la gracia de Dios. Es decir, es algo que nosotros no merecemos. Es un favor inmerecido de Dios.
por el cual ahora en ese acto Cristo nos justifica a nosotros y nos recibe en su casa, en su familia, ya no para que seamos ahora esclavos, sino para que seamos hijos de Él. Y esto significa que la adopción del creyente se hace posible únicamente por los méritos de Jesucristo, que pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así que fue Cristo quien nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Entiéndase que en la adopción usted no escoge su padre, usted es escogido por Dios. Por eso es que debemos de vivir, amado, el cristianismo. Debemos de ser cuidadosos en la manera como nos conducimos delante de Dios. Debemos de ser cuidadosos hasta la manera como predicamos. No debemos olvidarnos que nosotros estamos aquí sin merecerlo. Nosotros estamos aquí como un acto, repito, de la gracia y del favor inmerecido de Dios. Ninguno de nosotros merece ser tenido en cuenta o tomado en cuenta por Dios para ponernos en el ministerio. Ninguno de nosotros somos capaces. La Biblia dice que no somos nosotros competentes por nosotros mismos. Ahora, una vez somos adoptados, ahora tenemos acceso libre ante la presencia de Dios en todo momento. Porque el Hijo ahora, que ha sido adoptado por Jesucristo, ahora ya no es un extraño en la familia de Dios. Ahora usted tiene libre acceso. Hebreo nos insta a nosotros a acercarnos ante el trono de Dios, el trono de la gracia, y hacerlo, pero hacerlo confiadamente. Es decir, ya no somos extraños. Ahora tenemos la certeza y la seguridad de que yo soy hijo, y por cuanto soy hijo, ahora por medio de Jesucristo soy coheredero de todo lo que el Padre le entregó a Cristo. Ahora Cristo lo comparte con su iglesia. Y sucede que por medio ahora de esa compra se nos ha sido puesto un sello. A los esclavos en los tiempos bíblicos se le hacía un rotito en la oreja, se le ponía un arete en la oreja. Y esa era la forma de saber que esa persona no era libre, sino que era esclavo, pertenecía a alguien. Entonces sucede que ahora en la adopción que hace Cristo al llevarnos delante del Padre y decir: Padre, este ahora también es parte nuestra, Cristo nos pone un sello, no un arete en la oreja. Cristo, dice el libro de Efesios capítulo 1 verso 11 al 13, que pone las arras del Espíritu, la garantía del Espíritu, que cuando desde el cielo el Padre mira, ve a Cristo en ti, ve su sangre en ti, ve el Espíritu en ti, el sello que dice que tú y yo somos propiedad de Dios, somos hijos adoptados de Dios. Aleluya. Y Pablo, hablando de este mismo tema en su carta a los Romanos, capítulo 8, versos 14 al 17, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, porque ya tiene el sello de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Porque el esclavo vive en temor, pero el que es libre y es hijo de Dios vive en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice: sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Abba Padre es una frase que la mejor manera de traducirla es como una expresión profunda de amor y cariño que brota de un espíritu regenerado, de una persona que tiene el Espíritu Santo, y sería el equivalente a lo que nosotros, expresiones como esta: papito lindo, mi papito. Imagínese, amado, que ni siquiera proviene de usted y de mí la capacidad de poder llamar a Dios nuestro Padre.
sino que Dios mismo pone el Espíritu de Él en nosotros, y por medio de su Espíritu que nosotros respondemos a la señal del cielo, y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu por medio de su Espíritu que está en mí, y ahora yo puedo decir libremente: tú eres mi papito lindo. Y el Espíritu, dice el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hago una nota aquí, un pequeño paréntesis. El ser hijo de Dios no te exime a ti de sufrimientos, porque dice aquí: si es que padecemos juntamente con Él. Eso es tema para otra predicación. Entonces, el mismo Espíritu Santo es el que sirve como garantía de que hemos sido adoptados como hijos de Dios. No es un invento, no es una idea, no es que te lavaron la iglesia, el cerebro en la iglesia Casa de Bendición. No, es que la palabra dice que el mismo Espíritu es la garantía. No es palabra de hombre, no es que se lo inventó un hombre, es que la palabra de Dios dice que el Espíritu en mí me dice que yo soy hijo de Dios. Hace poco enseñaba una clase y alguien se expresó con cierta inseguridad acerca de su salvación. Y me tocó corregir a la persona en amor y decirle: no puede, no hay duda para aquel que es hijo de Dios. El esclavo teme, pero el hijo no, el hijo está seguro. Somos adoptados. Entonces, ese mismo Espíritu es el que nos lleva a nosotros a vivir ahora como hijos de Dios. Ahora, aquí está el asunto. ¿Cuántos son salvos? Levante su mano si usted ha aceptado a Jesucristo. Quiere decir que cada uno de nosotros somos hijos de un mismo Padre. Y si somos hijos de un mismo Padre, hemos sido adoptados por el mismo Padre. Por lo tanto, yo no debo mirar por encima del hombro a ninguno de ustedes, ni ustedes a otros. Ninguno de nosotros estamos llamados aquí a pensar que podamos ser más que nadie entre nosotros mismos. Porque tenemos el mismo Padre. Y todos éramos esclavos en la plaza. Y tenemos la misma adopción. Y ahora ya no somos esclavos del pecado. Romanos capítulo 6 dice que estamos muertos al pecado. Romanos capítulo 8 dice que nosotros no somos gobernados por el pecado. Porque ahora ya Cristo nos libertó. Así que el que es adoptado como hijo ya no se deleita en el sistema de vida de este mundo. Vivimos en este mundo, andamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, cuando de alguna manera somos arrastrados por el sistema de vida de este mundo, no nos autojustificamos. No vamos delante de aquel que nos compró y nos dio el título de ser ahora hecho hijos de Dios, 1:12 del Evangelio de Juan, con excusas delante de Él, porque Él todo lo sabe. Entonces, cuando tenemos ahora esa problemática que le hemos fallado, que pecamos contra Dios, el mismo evangelista Juan escribe en su primera epístola o su primera carta y dice que tenemos ahora un abogado. Y el abogado es el mismo que nos compró, hágame el favor, que se llama Jesucristo. Entonces, eso lo que me quiere decir a mí es que yo no debo autojustificarme yo mismo. La mayoría de nosotros, en algún momento antes de aceptar a Cristo, rechazábamos el evangelio porque pensábamos que éramos gente buena. ¿Cierto o no es cierto? Y que yo podía convertirme en una persona buena, que al final Dios tendría que darme el cielo y la vida eterna porque yo era bueno. Pero nuestros ojos, dice la Biblia, estaban vedados y nosotros estábamos engañados. Pero cuando Cristo vino
y nos compró en aquella plaza pública, el esclavo quitó la venda que había sobre nuestros ojos y ahora entendimos finalmente que no son nuestros esfuerzos, no es nada de lo que podamos hacer nosotros que nos hace ahora aceptos delante de Dios como hijo amado, sino que es pura gracia y misericordia que Él nos adoptó y nos ha hecho hijos. Y Él dice que si tú y yo somos sus hijos, nadie nos va a echar de su presencia. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Regresó a casa porque entendió que no había mejor vida que aquella que se vive delante del Padre. Así que la adopción es como esa figura de orfanato que le expliqué al principio. Espiritualmente todos somos huérfanos en lo que se conoce como la dispensación de la ley, es decir, en el antiguo pacto quedábamos desprovistos porque éramos incapaces. Por lo tanto, había un sinnúmero de promesas que Dios tenía ya predestinadas para su iglesia, pero que la iglesia no podía alcanzar porque vivíamos en la ley, y la ley nos convertía a nosotros como en hijos pequeños, que es la comparación que hace en el texto del apóstol. Éramos como niños chiquitos que tenemos billones de dólares para heredar, pero por cuanto no tenemos la capacidad, no tenemos los 18 años, no sabemos nada de administración, no, aunque somos dueños de todo, vivimos igual que un esclavo. Necesitamos tutores, necesitamos ayos, necesitamos que se nos diga lo que tenemos que hacer porque somos niños. Pero en el espíritu de adopción lo que hace es que saca a esa persona, llámese usted y yo, y nos saca de ese oscurantismo, de esa vida con promesas inalcanzables, y ahora en la persona de Cristo Él nos da a nosotros las promesas que Él mismo conquistó por su obra en la cruz del Calvario, y las pone ahora para que la iglesia viva en esa libertad gloriosa con acceso a toda la heredad que el Padre le ha dado al Hijo. Antes todos estábamos fuera de la familia de Dios, hasta que llegó Jesucristo a nuestras vidas y nos convertimos ahora en hijos de Dios. Cuando nos compró con su sangre, ahora tenemos libertad. Ahora tenemos la madurez necesaria para poder decir: esas promesas son mías. Para poder administrar ahora toda la iluminación y la revelación que se nos es entregada por medio de la palabra escrita y del Espíritu Santo. Ahora tenemos la capacidad de poder comprender los misterios de Dios. Y la justificación que viene por medio de ese acto de adopción que Cristo hace en presencia de todos. Con esa justificación, ahora Cristo nos entrega un derecho legal para nosotros ir delante del juez de toda la tierra, el Padre, y decirle: mira, yo también tengo certificado de nacimiento. Tu hijo me limpió con su sangre. Yo acepté la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, y ahora las herencias que tú tenías para Él, Él me las quiere compartir conmigo. Por eso la Biblia dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Tu vida y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos ahora acceso a toda la bendición del Padre por medio de Cristo. Ya no somos esclavos ajenos de las bendiciones de Dios. Ahora somos coherederos. ¿Por qué coherederos? Porque la herencia se le ha entregado al Hijo, y el Hijo es quien la comparte con nosotros. Por eso es que la Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, tiene al Padre. ¿Se acuerdan la ilustración que yo les he hecho antes? De aquel hombre que murió y dejó toda su herencia y sus millones, y se subastó todas sus posesiones, y ofrecían dinero, pero ridículamente, altamente, sumas de dinero, y el subastador decía: no, 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 hasta que vino un hombre con muy poco dinero y dijo: bueno, yo no puedo comprar todo, pero me interesa aquel cuadro. Desde que llamé,
llegué, ese cuadro me ha llamado la atención. Se detuvo la subasta, se tomó el cuadro, se puso en un estante y allí el subastador declaró lo siguiente: este hombre ha comprado el cuadro. Este cuadro es el rostro del hijo de este hombre que murió. Y él dejó escrito que el que tiene al hijo tiene acceso a todas las riquezas del Padre. Es lo mismo que hizo Cristo con nosotros. Por eso es que cuando nosotros tratamos de agradar a Dios, pero dejamos al hijo fuera, no podemos de ninguna manera. Nos convertimos en esclavos de la religión. No podemos. Todos somos creación de Dios, somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Los hijos son engendrados por el Espíritu. Los hijos son los que han sido lavados en la sangre del Cordero. 10:9 al 13 del libro de Romanos, que usted se lo sabe de memoria, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es a través de Jesús. 14:6 del Evangelio de Juan, Cristo mismo dice de él, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Entonces, todos somos creación, pero no todos somos hijos de Dios. La única manera de un ser humano convertirse en hijo de Dios es si es adoptado en la familia de Dios a través de poner su fe en la obra, el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario. Y nuestros papeles de adopción no fueron firmados con un bolígrafo azul o negro. ¿Cuál es el que usan? Creo que es negro, porque el azul lo falsifican. La documentación legal se firma. Alguien me corrige, creo que es negro. Negro, ¿verdad que sí? No puede ser azul, ni rojo, ni rosadito. Tiene que ser negro. Pero nuestro certificado de adopción no se firmó con tinta negra, ni con tinta azul, ni con tinta amarilla. Nuestro certificado de adopción se firmó con la sangre del Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Así que esa era la introducción. Vamos al primer punto del mensaje. Somos adoptados, pero adoptados para salvación, no para permanecer como esclavos. Por eso la Biblia nos insta a no hacer uso de la libertad como libertinaje, para vivir entonces siendo hijos en nombre, pero esclavos en práctica. Porque la adopción tiene un término legal que se identifica con el amor que tiene la persona que adopta, con esa gracia, ese favor inmerecido, recalco, por medio del cual entonces la persona que nos adopta, el Padre, nos hace ahora a nosotros partícipes de los privilegios, de los derechos, pero también de las responsabilidades y las obligaciones relacionadas a la familia de Dios. Porque ¿sabía usted que en la familia de Dios no solamente hay promesas y bendiciones? Hay deberes y responsabilidades, hay preceptos y mandamientos. Se acabaron los amenes. Así que lo primero es que lo primero que hace la adopción es que nos declara a nosotros legalmente hijos de Dios. Yo he dicho esto antes. Un pastor que siempre enfatiza mucho en eso, el hermano Lisandro Bojor, que es pastor de la Iglesia Cristiana Josué de San Salvador, en el país del Salvador, él siempre dice: si no hay certificado de nacimiento, no le creas. Y una de las cosas que yo siempre enfatizo aquí cuando preparamos personas para bautizarlos especialmente es: cuéntame tu experiencia de salvación. Porque yo no quiero mojar a un impío y sacar a uno mojado. Bueno, si no sabes explicarla, yo no creo que tú naciste de nuevo. Y les expliqué a este último grupo que se bautizó hace unas semanas atrás. Le dije: imagínate que cuando tú te vayas a bautizar, yo te coja y te zambullo y te ponga el pie encima con 235 libras. Te me pare encima y te deje ahí un buen rato. Eso fue lo que hizo un predicador a un discípulo suyo cuando le preguntó cómo era la salvación. Y lo cogió y lo zambulló en el río y se le paró encima y lo dejó ahí.
Y pasó un minuto y el muchacho estaba prácticamente ahogándose hasta que ya dejó de hacer fuerza. Y cuando dejó de hacer fuerza, lo sacó por la camisa así. Y el muchacho salió. Le dijo, así es la salvación. Esa es la salvación. Cuando ya tú estás muerto y viene sobre ti el aliento de vida por medio del Espíritu Santo de Dios. Esa es la salvación. Ahora pregunto, si usted tiene una experiencia así, ¿usted cree que se va a olvidar? No. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, hermano, dime cómo fue que tu experiencia de salvación. No me acuerdo, fíjate, no. Ya eso a mí es como un red flag. ¡Ping! Lo primero que hace Cristo cuando te adopta es que ahora te entrega papeles legales. ¿Por qué? Porque cuando el hombre fue puesto en el Edén, en el principio de la creación, creados por un Dios perfecto, creados como seres perfectos, puestos en un ambiente de perfección, lo único que se le dijo, tú no vas a comer de este árbol. ¿Y qué fue lo que hizo? Comió de ese árbol. Cuando el hombre comete ese pecado en el principio, el pecado original, el hombre lo que hace es que le entrega su certificado de nacimiento a Satanás. Y ahora él es el que tiene dominio sobre la creación. Pero 3:15 del libro de Génesis, la primera promesa mesiánica, dice que cuando el enemigo heriría en el calcañar al Señor, el Señor le aplastaría la cabeza a la serpiente, cosa que toma lugar en el Calvario, en el Gólgota. Cristo entonces le arrebata a Satanás los papeles que él tenía, es decir, su certificado de nacimiento suyo y mío. Y ahora él nos dice a nosotros, yo tengo el certificado. Si tú vienes a mí, yo te hago ahora mi hijo, yo te adopto, yo te abrazo, yo te meto a la familia de Dios. Si tú aceptas la obra de mi hijo Jesucristo, ahora tú puedes venir a ser parte de mi familia. Y cuando Cristo muere, usted sabe que Cristo pues destruye la muerte. Cristo le arrebata las llaves de la muerte al enemigo. Cristo vuelve a retomar. Esa es la herencia de la cual tú y yo ahora somos coherederos. No es de los carros y las casas, gloria a Dios por ello. Y lo primero que hace la adopción es que ahora tú tienes papeles que certifican legalmente que tú eres hijo de Dios. Lo leí al principio cuando dice, pero a quienes lo recibieron y creyeron en su nombre, Él les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Verso 13 del Evangelio de Juan, Dios habla hoy. Dice, la versión Dios habla hoy. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, no porque yo quiero, sino porque Dios los ha engendrado. Un hijo de Dios no es aquel que quiere ser hijo de Dios. Es aquel que es engendrado por el Espíritu de Dios. Véase a Nicodemo, Juan capítulo 3, no tengo tiempo para explicarlo. Tienes que nacer de nuevo, tiene que haber un nuevo nacimiento. Lo segundo que hace la adopción es que te hace ahora partícipe de los privilegios y las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 4, verso 7, que lo leímos, dice, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Para que todo el mundo quiere la herencia, quiere las bendiciones, pero sacan a Cristo. ¿Sabe lo que es sacar a Cristo? Es sacar la cruz. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz de vez en cuando y sígame si quiere. Todos los días. No hay evangelio sin cruz. No hay gloria sin calvario. No hay hijos si no somos engendrados por el Espíritu. Ahora herederos somos, no somos esclavos. Ahora tenemos acceso a todas las riquezas, a las promesas del Padre, a los beneficios que Dios nos otorga.
¿Qué le dijo? ¿Cuáles fueron las palabras del Señor? Aquel sucesor de Moisés, el joven Josué, le dijo: ahora, si tú permaneces en todas las palabras, en todo lo que es el libro de la ley, si tú te deleitas en él, todo te irá bien. Salmo capítulo 1, que dice: bienaventurado el varón, y dice: el que es como ahora, como un árbol sembrado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero hace el contraste: mas no así el malo, que es como un tamo que arrebata el viento. ¿Por qué? Porque el que es engendrado del Espíritu tiene la promesa, amado, de que por más difícil que sea esta vida, porque tendremos aflicción en esta vida. Cristo dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero Pablo le escribe a los romanos y le dice: ninguna de estas pruebas, que son pasajeras, momentáneas, se han de comparar con la gloria venidera que se ha de manifestar sobre aquellos que somos hijos de Dios. Tenemos acceso, pero no estamos libres de las pruebas. Somos resguardados por el Padre, pero tendremos que atravesar pruebas, porque sabemos que Dios cuida de sus hijos. ¿Se acuerdan cuando dice el Evangelio que los cuervos no siembran, no trabajan, no tienen su almacén de alimentos, su despensa, no tienen granero, pero dice: y Dios los alimenta? Y lanza una pregunta: ¿no valen mucho más ustedes que las aves? Y la amonestación ahí en ese contexto es en contra del afán y la ansiedad. Dice verso 29, Lucas capítulo 12: ustedes pues no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber. No estén ansiosos, no se inquieten, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre, porque fuimos ahora ¿qué? Engendrados por el Espíritu, y nos convertimos en ¿qué? En hijos de Dios. Porque fuimos adoptados. Vuestro Padre, dice, sabe que tenéis necesidad de estas cosas, porque el Padre cuida del Hijo. Cuando el hijo pródigo llegó a casa, el Padre no le sirvió algarroba, no le dio un plato vacío. El Padre hizo fiesta, porque el que está en la familia de Dios, el que es hijo de Dios, que ha sido engendrado por el Espíritu, es heredero de la riqueza de Dios. Mientras viva en la presencia de Dios, allí encontrará un caudal de bendición, de abundancia. Cristo suplirá toda nuestra necesidad. Pero no cierra el texto sin decirle: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. Pero hoy día se predica añadiduras. Hoy día se predica añadidura. Dale 10 para que Dios te dé 100. Vendedores de indulgencias. Y lo tercero que hace Cristo cuando nos adopta es que ahora nos responsabiliza a cumplir nuestras obligaciones como hijos. Mire, yo le voy a decir algo: yo no puedo ir a su casa a regañar a su hijo. Por más que usted me ame, decir: pastor, está fuera de orden, posiblemente hasta me bote, porque no son mis hijos. Pero aquí en la casa de Dios, todos somos hijos de Dios. Pero yo como pastor tengo que amonestar la grey del Señor. Tengo que apacentarla, pero tengo que cuidar de ella. La Biblia dice que el buen pastor conoce el estado de sus ovejas. Y si ando por ahí y veo que tienes una pezuña quebrada, tengo que decirte: espérate, tienes que guardarte. ¿Me hago entender? Es parte del cuidado. El cuidado no solamente provisión, el cuidado también es que es tener que llamar la atención, es tener que amonestar cuando no se está cumpliendo con las responsabilidades, porque lo que hace la adopción, además de darnos y darnos y darnos, es que nos responsabiliza ahora. Yo he ido a hogares, amado, donde la esposa es una esclava y los hijos son... Sí, la esposa es una esclava, punto. Hace todo, cocina, frega los trastes, olvídate. Todo lo hace la mujer. El hombre está tirado para atrás como un mandilón y los hijos se creen reyes. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿no?
Pero eso sucede. ¿Por qué? Porque no entienden lo que es el sacerdocio. Hombres que no entienden lo que es el sacerdocio. E hijos que están siendo mal criados porque se les enseña que en casa van a tener todo, pero no se les exige nada. Se fueron los amenes al piso. La adopción te responsabiliza. Su hijo debe tener responsabilidades en su casa. Póngalo a lavar los trastes, póngalo a lavar el baño, para que el día que se case no sea un etcétera. No sea un vividor. No sea una persona que no sabe nada. Y es triste, pero sucede. En mi familia sucede. Hablo de mi familia, no de la suya. ¿Y cuál es el error máximo? No, es que yo quiero que mis hijos se superen y vayan a la universidad. Para la universidad, pero si sale con un diploma y es un malcriado, es una persona que no sabe, no tiene modales, no sabe lo que es abrir una puerta a una mujer, no sabe lo que es darle de comer a alguien. Eso es un malcriado con un tremendo diploma. Así que usted fracasó. Esto no estaba aquí. El cristiano es responsable de obedecer los preceptos de Dios. Dios nos constituye en coherederos, pero también en discípulos y embajadores en su reino. Tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio a todas partes. Nuestro Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y repito, un amiguito de tu hijo a lo mejor no está obligado a obedecer las reglas en tu casa, pero tu hijo sí. Y si las quebranta delante de su amiguito, pues dele consejería para que aprenda. Ahora, dos razones. A lo mejor hay alguien aquí y me dice: yo no entiendo este mensaje y no entiendo cuál es el énfasis. Dos razones por las cuales nosotros debemos o necesitamos ser adoptados. Primero que nada, porque sin Cristo vivimos en un orfanato. Porque la causa del pecado original que expliqué hace un momento atrás nos separó de Dios. La Biblia dice que sin Cristo somos enemigos de Dios. Y esto es el evangelio que no se predica a mucha gente, porque es el evangelio que causa miedo. Así lo han bautizado los mismos cristianos. No le meta miedo a la gente, pastor. Bueno, yo prefiero que usted acepte a Cristo por miedo y que no riéndose se vaya al infierno. Y el pecado separa al hombre. La Biblia dice: somos enemigos de Dios. Si no, le hace 1 de Juan capítulo 3 completito. Y después me dice cuál es su propia opinión de usted mismo. Fuimos destituidos de la gloria. No tenemos acceso a Dios sin Cristo si no estamos adoptados. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pastor, pero yo no estaba allí, eso fue culpa de Adán. Sí, pero en Adán estaba representado tú, y ahora en Cristo también tú escoges ahora. Y dice Romanos 3:23 acerca de la persona de Jesucristo, C23, perdón, dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero 3:23 del libro de Romanos también dice que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que es necesario que venga un Goel, un redentor, alguien que venga a la plaza del mercado donde me están exhibiendo como esclavo y me liberte no solamente de la esclavitud, sino para llevarme a su casa y decirme: ahora tú eres mi hijo. La segunda razón por la cual necesitamos ser adoptados es porque nos encontramos, repito, en esa condición de huérfano. Mire las palabras del profeta Jeremías, el que le entiende el ministerio de Jeremías. Cuando Jeremías daba la palabra al pueblo, Jeremías lloraba al ver la indiferencia del pueblo. Le dijo a Dios: yo no voy a seguir haciendo el ministerio, yo no voy a pastorear más, yo no voy a predicar más. Si yo le predico, lo que hace es que me critican. Para ponerlo en contexto, Jeremías, que escribe el libro de Lamentaciones, las lamentaciones de Jeremías, se lamentaba, lloraba porque decía: viene palabra del cielo, Dios me habla, yo se la di al pueblo y el pueblo no la cree, no la quiere recibir.
En estos días me llamó alguien, me dijo: pastor, tuve un sueño con usted y estábamos así, había un montón de comida, decía un montón de comida. Y yo decía: Dios mío, más comida si acabamos de salir de una actividad de comida. Y dice que en el sueño estaba así la comida, pero entonces el pueblo, la iglesia, no quería la comida. Y estaba Ramonita entre mi persona como pastor y el pueblo. Decía: pero mira, vengan a comer. Y no querían la comida. Eso fue un sueño, ¿ok? Pero un sueño con esta iglesia. Digo, los que somos de esta congregación. Y mira las palabras que dice el pueblo después que Jeremías, perdona la expresión, después que Jeremías le mete la misma cantaleta y les está diciendo: mira, el Señor dice que vienen 70 años de cautiverio. Y allá venía un falso profeta y decía: ¿qué cautiverio ni cautiverio, muchachos? Ahora que estamos bien, son tiempos de bonanza. Ahora dale 10 para que te dé 100. ¿Quieres carro? ¿Quieres casa? Frótale la barriga. Y Jeremías decía: no. Hasta que llegó el momento de la verdad. Y en el libro de Lamentaciones, capítulo 5, verso 3, el pueblo mismo expresa y dice: huérfanos somos sin padre. Y mire la otra expresión: nuestras madres son como viudas. Esas fueron las palabras del pueblo de Dios, después de haberse apartado de Él, después de haberse rebelado en contra de su autoridad. Quiere decir esto que todo aquel que se aparta del plan, del diseño de Dios, lo que experimenta es desprotección, abandono, soledad. Yo los identifico porque se sentaban en la primera fila y ahora si ponemos una fila en medio de la puerta ya se sientan. Pero eso no significa que siempre sea así. Pero en casos así a veces uno ve, uno dice: algo está pasando, algo, hasta que ya como no hay sillas en el lobby ya no los ves más. Pero todo aquel que viene a Dios, que se refugia en Él, que abraza su palabra. Ahorita cantábamos una alabanza ahí y decía eso de amar su palabra, la de los huesos secos. Cantará una voz, aleluya. Mejor grítenos, pastor, y no nos cante. Pero cuando usted adora y escucha lo que está, y está adorando, el que canta pues no, pero el que adora escucha y tiene sentido, como los de Berea, le haya sentido a lo que es. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Cuando usted viene a Cristo y se refugia en Él, que es la necesidad por la cual usted necesita ser adoptado, abraza su palabra, abraza sus promesas, ya usted no es huérfano. No, ya usted no anda solo, no, para nada. Menos todavía va a experimentar el abandono, no, sino todo lo contrario. Dice el salmista en el capítulo 27, verso 10, palabras textuales del salmista. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Cuántos han sido recogidos por Dios? Aleluya. Y el mundo entero te puede dejar solo. El mundo entero te puede dar la espalda, pero Dios nunca te va a dejar la espalda. Él dice: el que a mí viene yo no le echo fuera. Y dice: de mi mano nadie los arrebatará. Entonces, hermano, si eres hijo de Dios, Dios está con sus hijos en las buenas y en las malas. El término huérfano en la Biblia denota también desprotección, incertidumbre hacia el futuro. Un huérfano no sabe qué va a ser de su futuro, no sabe si va a salir de ahí. Denota dificultad para poder alcanzar, digamos, la felicidad en la vida. Y en el libro de Deuteronomio, entre las leyes que Dios le da al pueblo, capítulo 24, verso 17, amonesta a su pueblo el Señor y les dice: no vas a torcer el derecho de un extranjero, ni mucho menos de un huérfano. Son las instrucciones que le da Dios al pueblo. Ni vas a tomar en prenda la ropa de la viuda, es decir, si no te puede pagar, no le quite lo que tiene. Yo voy a aprovechar aquí, no sé por qué, si es la carne o el espíritu, pero hermano, si usted presta dinero, no cobre usura.
Aquí no jugamos a la bolita. Hermano, présteme 200 pesos. Está bien, me das 250 para atrás. No, Dios le dio instrucciones específicas al pueblo de Israel de cómo debían tratar, cómo debían dirigirse a los huérfanos, a las viudas. Porque ser huérfano, repito, significaba que esa persona, generalmente un niño en menor de edad, estaba expuesto a cualquier acto de injusticia, cualquiera podía abusar de él. Y Dios no quería que su pueblo abusara de aquellos que están en necesidad. Les voy a decir esto, hermano. Mire, no lo voy a decir, era la carne. Ahora, más bien, en la epístola de Santiago, la Biblia enseña, escuche bien esto, que la religión que a Dios le agrada es la que hace justicia al huérfano, la que hace justicia a la viuda. Lo que iba a decir es que a veces las iglesias le roban el dinero a la gente. Los pastores le roban. Yo soy pastor, lo estoy diciendo porque soy pastor. No porque robe. A la única persona que usted debe de obedecer irreflexivamente dice, es a Dios. La obediencia entre nosotros es necesaria, especialmente hacia la autoridad. Pero tenemos que usar esto también. Santiago dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos. La iglesia tiene una obligación. De hecho, pedí la semana pasada, nadie me ha dicho, no sé si alguien investigó, pero queremos llegar a un orfanato, no sé dónde hay sinceramente, para la época de Navidad, a ver de qué manera como iglesia podemos bendecir esas entidades. Ahora, esto de los huérfanos, Job lo entendía perfectamente. En el libro de Job 29:12 dice, porque yo libraba al pobre que clamaba. Job tenía un poder adquisitivo tremendo. Job era el Elon Musk de su época, para que lo entienda. O sea, el dinero no era problema para él. Y él veía a un huérfano que clamaba, él lo ayudaba. Y dice, y al huérfano que carecía de ayudador, ahí estaba Job. Porque era un hombre que tenía mucho dinero. Era un hombre rico. Él sabía inclusive lo que era la desdicha y la falta de ayuda de lo que eran los huérfanos en su época. Lo que esto demuestra, que es el punto que quiero llegar, amado, es lo que estamos tratando de enseñar, que ser huérfano coloca al ser humano en una posición de desventaja y abandono y desprotección. Por eso es que yo no quiero, y el Señor no quiere, que si usted no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, en esta mañana usted no se vaya huérfano. Usted se vaya adoptado por el Padre. Porque si Job cuidaba de los huérfanos, créeme que nuestro Dios sabrá cuidar mucho mejor que Job de ti y de mí. En el salmista, el Salmo 10, verso 14 dice, a ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Ese es el Dios al que servimos, hermano. Denle un aplauso al Señor. Él es un Dios bueno. Él es el buen padre que se compadece de los huérfanos. El proverbista en el capítulo 23, verso 10 dice, no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Es decir, si está huérfano y lo que tienen son unas poquitas de planta de frijoles, no vayas a quitársela. No te metas con la heredad de él, de lo que le dejaron. Porque tomar ventaja de aquel que está en infortunio, en alguna desgracia, eso lo que denota es abuso, hermano. Y eso es lo que quería decir hace un poquito de tiempo atrás. Hay mucho abuso espiritual. Y no estoy hablando de que a usted no le guste que le prediquen la verdad fuerte. Eso no es. 6:66 del libro de Juan resuelve eso fácil. Cuando Pedrito se quiere ir, ¿se acuerda? Está dura la palabra. No se vayan, que este va también. Esperen lo que se va con ustedes. El Señor no se intimidó ni dijo, no estoy hablando de eso, estoy hablando de cuando una persona abusa, una persona en autoridad abusa de la grey del Señor.
Hace poco aquí, y yo creo, aquí hay testimonio con el respeto debido, Pastor Arturo, él me ha contado, y otros pastores que conozco en las iglesias, que le han regalado carros. No estoy pidiendo carros, yo tengo carros, y otras cosas. Eso está bonito cuando nace del corazón de la iglesia. Pero hace poco también conocí de un caso donde la persona cumplía años y había que comprar el carro cash a la persona, o que el siervo del Señor no puede deberle. Óyeme, todo el mundo debe, el siervo no. Eso es abuso, hermano, por amor a Dios. El que hace el evangelio y predica la palabra por dinero se va a ir al infierno. Hay que decirlo. Y en el ámbito espiritual nosotros nacimos desprovistos. Por eso es que necesitamos, porque el peligro está siempre a la puerta. Estamos en peligro de morir en esta vida sin Cristo. Y si no tenemos provisión para la próxima vida, estamos fracasados. Tutti morti forti. ¿Y qué necesitamos hacer? Dos cosas. Hay que reconocer que somos huérfanos, que necesitamos ayuda, necesitamos un padre. Y segundo, comprender la necesidad que tenemos de ser adoptados por Dios. ¿Qué hago, Señor? Dios tiene cuidado de nosotros, iglesia. La pasada semana estábamos hablando acerca de un aspecto particular de cuando los padres le esconden las pruebas a los hijos, les roban la capacidad de madurar. Cuando los padres, en lugar de meter a sus hijos en las pruebas, no estoy diciendo, usted tiene la sabiduría para comprender lo que estoy diciendo. En lugar de esconder a los hijos y sobreprotegerlos y ponerle una cara y una máscara que todo está bien, le dice: no, papá, las cosas están mal, vamos a orar. Pero nosotros hemos creído en un Dios que tiene poder, que cuida de sus hijos, que si cuida de las aves, cuidará también de ti y de mí. Y aproveche para que su hijo entienda que no es huérfano, que tiene un Padre celestial que le ama, que ha sido adoptado en la familia de Dios. Pero cuando cohibimos a nuestros hijos por protegerlos, lo que estamos haciendo, estamos enajenándolos, no los estamos permitiendo ver la gloria de Dios, porque aquel que se enferma, como estoy yo ahora, quebrantado de salud, con la espalda, que el hombro, qué sé yo, todo el mundo oró por mí, hasta el Papa. Gloria a Dios, yo acepto las oraciones. Ayer oraron y yo decía: yo quiero creer, sigo creyendo, pero bueno, ayer estaba con bastón, ya hoy no tengo bastón. Porque de momento Dios me va a sanar como aquel que le escupió. No veo ¿cómo decía? Los árboles. Los hombres como árboles. Bueno, pues yo creo que de repente me puedo acostar esta noche y Dios me sana. Amanezco sano. Pero si no me sana hoy, sanará mañana. Ahora, y si Dios me quiere sanar delante de alguna persona que Él quiera ver un milagro, soberanamente. Si Dios dice: no, te voy a sanar tal día porque viene fulano de tu familia de Puerto Rico, que es un incrédulo, y yo quiero que él vea como yo me voy a glorificar en tu vida. Dios lo puede hacer. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, si yo soy ahora hijo de Dios porque he sido adoptado y formo parte de la familia de Dios, termino con esto. Me faltan, la semana que viene continuamos. Si Dios me escogió y estoy en su familia y todo eso, vamos a decir como Job: ¿recibiré del Señor solo lo bueno y lo malo no? Yo soy hijo de Dios, usted también es hijo de Dios. Pero como hijo de Dios, que tiene el poder para sanar a todos en un segundo si quiere. Llevo 21 años cargando con una deformación en mi espina dorsal, 3 discos herniados, un disability y espuelones en la columna vertebral, por un accidente que tuve hace 21 años. Dios sabe, y no me deja mentir aquí, me fulmine aquí antes.
Yo le voy a servir, me sane o no me sane. Eso es secundario. Lo que yo no voy a hacer es usar esto como excusa para no servirle a Él. Porque entonces el que gana ventaja no es el que me va a sanar. Porque en esta vida vamos a tener sufrimiento. Y yo le voy a profetizar algo a usted en esta hora. Le voy a profetizar que usted se va a morir. O le profetizo que Cristo viene por usted. Son las únicas dos. O vamos a Él a través del rapto o a través del canal de la muerte. Y a lo mejor usted dice, bueno, pastor, de esta enfermedad yo no me muero. De esa no, pero la próxima puede ser que sí. No puedo seguir, póngase de pie. Usted sabe que la Biblia dice que antes de tú y yo nacer, ya habíamos sido predestinados en Cristo para ser hechos hijos de Dios. Cuando hablo de predestinación, no estoy hablando de que no tengamos nosotros libre albedrío. Estoy hablando de que fuimos escogidos en la persona de Cristo. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos tienen vida. Ahora, escuche bien, porque tampoco estoy predicando la teología del universalismo, donde al final y al cabo todo el mundo se salva porque Dios es bueno y no puede mandar a nadie al infierno. Eso no es real. Eso no es real. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué significa que Jesús es el Señor? Jesús es superior a ti porque alcanzó lograr satisfacer la justicia del Padre que tú y yo no podíamos. La Biblia dice que el que quebranta un mandamiento de la ley es culpable de todos. Y ninguno de nosotros podemos decirnos, yo soy perfecto, yo no peco, pastor. Todos le fallamos a Dios. Por lo tanto, todos somos culpables delante de Dios. Entonces, ¿cómo puedo tener una relación con Dios siendo como soy? Bueno, la única manera es que usted apele a la justicia de otro que lo represente a usted. Un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiere decir que yo no puedo tener relación con Dios porque el pecado me separa de Dios. Pero cuando yo pongo a Cristo al frente entre mi persona y Dios, Cristo con sus méritos, con la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, con su sangre derramada en la cruz del Calvario, por esos méritos el Padre dice: a ti no te puedo aceptar, pero acepto la ofrenda de mi Hijo, porque Él sí es perfecto. Y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. 1:9 de Primera de Juan. Entonces, no podemos presentarnos delante de Dios si no tenemos una representación que satisfaga la justicia de Dios. Y repito, 6:23 del Evangelio, del libro de Romanos, dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo es nuestro intercesor delante del Padre. 4:12 de hecho dice que en el único nombre que se ha sido dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el cual podemos ser salvos, en el nombre de Jesús. Por eso es que yo no quiero, el Señor no quiere que tú te vayas de este lugar sin abrir tu corazón y decirle: Padre, yo quiero que tú me adoptes. Yo quiero que tú me limpies con tu sangre. Yo quiero ser libre. Ya yo no quiero más estar expuesto en la plaza pública. Yo no quiero ser la burla, el escarnio. Yo no quiero ser condenado. Yo quiero ser justificado. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial
a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.